Un milagroso regreso después de 5 años, revelaciones sagradas comprobadas por historiadores. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Juan de los Lagos, un lugar donde la fe se siente en el aire y las tradiciones mantienen viva la llama de la esperanza. Pero Martín, un ferviente devoto, sabía que algo extraordinario estaba por suceder. Desde la desaparición de su hermana Lucía, la vida había sido sombría, marcada por la tristeza y una fe tambaleante. Sin embargo, su corazón seguía ardiente en oraciones que parecían tocar el cielo, fortaleciendo la conexión con su amado San Juan de los Lagos. Cada misa dominical, el padre José recordaba a la congregación la importancia de la perseverancia, animando a todos a nunca perder la fe, especialmente en los momentos de desolación. En esos momentos, la luz del altar brillaba como un faro de esperanza, iluminando ilustraciones de milagros pasados. Después de participar en un retiro espiritual en un convento cercano, el momento de revelación llegó. En un estado de profunda meditación, Martín sintió una presencia, un calor que le recorría el cuerpo. Era su hermana. Una voz resonó en su corazón. «Martín, ve al lugar marcado por la luz. Allí me encontrarás». Al abrir los ojos, las lágrimas brotaron como ríos de esperanza. Pero pronto, la duda comenzó a asfixiar su espíritu. ¿Era real? ¿Dios realmente le había hablado? Los rumores aumentaron en la comunidad. Algunos creían en su misión divina, mientras que otros la descalificaban como fantasía. La lucha interna se volvió feroz, pero algo más profundo que el miedo lo empujaba a seguir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La desesperación comenzó a asediar su alma, mientras las manifestaciones misteriosas a su alrededor crecían. Algunas noches el viento susurraba su nombre y en las sombras del atardecer vislumbraba figuras familiares. Todo parecía un eco de lo divino, un recordatorio de que la fe, en su forma más pura, podía moverse como la brisa suave que acaricia la piel. Sin embargo, la presión de su familia y amigos se tornaba aplastante. Muchos comenzaron a cuestionar su cordura. Aún así, el fervor en su corazón nunca flaqueó. Finalmente, un día, Martín se presentó en el lugar mencionado en su revelación. Era un rincón olvidado, donde los árboles danzaban al ritmo del viento y el sol se filtraba a través de las hojas como si Dios mismo pintara un lienzo sagrado. En ese instante, algo indescriptible ocurrió. Una luz brillante descendió del cielo, iluminando el suelo donde Martín se encontraba. El silencio fue devorado por un clamor sobrenatural, un canto celestial que parecía traspasar las barreras del tiempo. Fue entonces que la figura de Lucía emergió entre las sombras, no como una víctima, sino como un ángel de luz, radiante y llena de paz. «Regresé, hermano», susurró Lucía mientras las lágrimas de Martín caían como perlas en el suelo sagrado. La verdad de su cautiverio resonaba en sus labios como un antiguo relato de milagros olvidados. La comunidad, al enterarse del regreso de Lucía, experimentó un resurgimiento de fe que sacudió los cimientos del pueblo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Martín se dio cuenta de que su fe había florecido, aunque la batalla estaba lejos de terminar. Este milagro no solo transformó la vida de su familia, sino que encendió una chispa poderosa en todo San Juan de los Lagos. ¿Cómo seguir adelante con esta bendición?, se preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad que venía con la fe renovada de su pueblo ante el desafío que había deparado el destino.
El amanecer llegó con suaves tintes de dorado en San Juan de los Lagos, y mientras el pueblo despertaba, la noticia del regreso de Lucía se esparcía como fuego en pasto seco. Las calles, que antes parecían silenciosas y opacas, cobraban vida llena de murmullos, sonrisas y lágrimas de alegría. Cada rincón, cada casa, parecía resonar con el eco de una esperanza renovada. Martín caminaba por el pueblo, sintiendo los ojos de sus vecinos sobre él. Algunos lo miraban con admiración, otros con recelo. ¿Qué pasará ahora?, pensaba, mientras su mente se llenaba de preguntas. La luz de su hermana aún brillaba en su memoria, y las palabras que ella le había dicho se repetían en su corazón. Ve y comparte esta alegría. Sabía que ese era su deber. No solo debía celebrar la llegada de Lucía, sino también ser un testigo de su historia. En la plaza principal, la comunidad se reunió ese domingo para la misa. El padre José, con una voz cargada de entusiasmo, proclamó: «Hermanos, hoy es un día de milagros». La congregación resonaba con amena energía, aplaudiendo, riendo y llenos de gratitud a Dios. Martín se sintió empoderado, como si cada aplauso fuera un latido de unidad en la fe, y en su interior una chispa de elocuencia empezaba a encenderse. Hoy, más que nunca, necesitamos aferrarnos a la fe, porque lo que Dios ha hecho en nuestra familia no es solo la historia de Martín y Lucía, es la historia de todos nosotros. «No hay imposibles para nuestro Señor», exclamó el padre José. Las palabras impactaron en el pecho de Martín. En ese momento comprendió que era su labor guiar a aquellos que dudaban, aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad de la desesperación. Después de la misa, un grupo de vecinos se acercó a Martín. Sus rostros reflejaban curiosidad y una pizca de incertidumbre. «¿Y cómo sucedió realmente, Martín? Dinos». «Cuéntalo», le pedían con voces ansiosas. Él tomó aire profundo. El aroma de flores en la plaza lo acompañaba mientras se preparaba para compartir no solo la historia de Lucía, sino también la suya. «Fue una serie de señales», comenzó, y así, en un mar de ojos que lo miraban con esperanza, relató su jornada de fe, desde el momento en que sintió la presencia de su hermana hasta la revelación en el lugar sagrado. Fue una experiencia tan misteriosa. Al compartir su experiencia, las lágrimas fluían de sus ojos, no solo por la emoción de reencontrarse con Lucía, sino por la misión que ahora sentía que debía cumplir. Retomó aire y añadió: «La fe no solo se asienta en lo que vemos, sino también en lo que sentimos y creemos profundamente en nuestros corazones». Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, las familias del pueblo se sentaban en círculo, compartiendo historias de milagros y sueños. La conversación giraba en torno a la fe, evidenciando que la comunidad de San Juan de los Lagos no solo renacía, sino que se unía. Sin embargo, en medio del júbilo, una sombra de inquietud se cernía sobre Martín. Había algo más que le preocupaba. En su corazón sentía que el regreso de Lucía traería desafíos que aún no podía ver. ¿Qué pasará cuando la pregunta de su cautiverio surja de nuevo?, temía. Aunque sabía que su hermana había regresado llena de luz, él no podía ignorar el pasado. La tranquilidad de la tarde se vio interrumpida por un distante eco, como un susurro que pedía su atención. Martín decidió que debía descubrir más sobre lo que realmente había sucedido durante la ausencia de Lucía. Al atardecer, mientras la luna empezaba a asomarse, se preparó para una nueva búsqueda, una que lo llevaría a profundizar en el misterio que aún envolvía la vida de su hermana. La pregunta en su corazón era clara: ¿qué secretos trae consigo Lucía que podrían cambiarlo todo una vez más? Así se adentró en la noche, decidido a buscar respuestas y a fortalecer su fe. La aventura apenas comenzaba. Martín avanzaba bajo el manto estrellado de la noche. Las estrellas brillaban como testimonios del paso del tiempo y las historias no contadas. La profundidad de su visión era clara. La búsqueda de respuestas lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el camino que emprendía no sería fácil.
Las huellas del pasado todavía estaban frescas en su memoria, y el peso de los secretos de Lucía lo seguían como sombras en la penumbra. Mientras caminaba, recordó cada momento en que había sentido su presencia, los susurros de su voz que parecían fluir del viento. «Lucía, ¿dónde has estado?», se preguntaba. Las historias de su ausencia se contaban en murmullos, pero nadie había tenido el valor de responder con certeza lo que realmente ocurrió. Con cada paso, su determinación se afianzaba, deseando desvelar la verdad que su corazón necesitaba conocer. Al llegar al antiguo templo, el aire se sentía diferente. Era como si el lugar guardara una sabiduría ancestral, como si las piedras mismas susurraran secretos guardados por años. Martín se acercó al altar donde tantas oraciones habían sido levantadas. Aquí fue donde todo cambió, pensaba, sintiendo en su pecho un ardor que lo impulsaba a descubrir. Se arrodilló, las manos sobre el frío mármol, y cerró los ojos, buscando tranquilidad en medio del caos interno. En su espíritu elevó una oración sincera. «Señor, guíame hacia la verdad, fortalece mi fe y dame valor para enfrentar lo que deba venir. Si hay algo que necesito saber, por favor muéstramelo». Su súplica resonó en la quietud del espacio sagrado, y por un momento el tiempo pareció detenerse. De repente, una imagen distrajo su mente, el rostro de Lucía, lleno de alegría, pero también de algo más. ¿Miedo? Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había experimentado ella realmente? Martín continuó orando, dejando que el silencio llenara su ser. Luego escuchó un leve sonido. Era como un susurro delicado que parecía emanar del altar. Con el corazón acelerado, se levantó y buscó de dónde provenía. A su lado, una vieja Biblia se había abierto, como si alguien hubiese estado leyendo justo en ese mismo lugar. Las páginas pasaron rápidamente y finalmente se detuvieron en un pasaje marcado. «No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Esa promesa lo envolvió. En su interior sabía que no estaba solo. Fortalecido por esa revelación, Martín dedicó su tiempo a escudriñar las páginas de la Biblia. Otras historias contaban de sacrificios, de pruebas y de increíbles milagros. Algo dentro de él empezaba a cambiar. Su fe se iba avivando con cada lectura. Instintivamente recordó a sus vecinos. La fe de todos ellos, su amor y sus oraciones habían alimentado la historia de Lucía. «¿No debemos compartir esto?», pensó. La luz de esa verdad iluminaba su mente, brindándole claridad para entender que la revelación debía ser una experiencia comunitaria. Al salir del templo, notó que la luna brillaba intensamente, como un faro de esperanza en la oscuridad. Su corazón latía con pasión. Martín sabía que no podía mantener esto solo para sí mismo. Era momento de convocar a la comunidad, de compartir lo que había descubierto y de unir su fe en un acto colectivo de adoración. Mañana se llevará a cabo una vigilia, se prometió. Sin embargo, mientras reflexionaba, una pregunta inquietante se asomó en su mente. ¿Estará Lucía lista para enfrentar su pasado? ¿Seguirá siendo el mismo vínculo que todos conocemos? Con cada paso crecía la expectativa en su interior, pero también la duda. Así, entre el brillo de la luna y la determinación en su pecho, Martín se preparaba para algo grande. La próxima jornada estaría llena de desafíos, respuestas y esperanzas compartidas. ¿Sería ese el momento que todos estaban esperando? La noche seguía su curso, y con ella se aproximaba el gran encuentro. La mañana llegó con una suavidad que acariciaba el alma. El sol, desperezándose en el horizonte, teñía el cielo de tonos anaranjados y dorados. Martín despertó con una mezcla de nervios y emoción, un fuego interno que lo instaba a actuar. La vigilia había sido anunciada y las familias del pueblo comenzaron a congregarse a medida que la luz del día avanzaba.
Él sabía que este sería un momento decisivo, uno que podría cambiarlo todo. Antes de dirigirse al templo, Martín dio un vistazo a su alrededor. Los rostros de sus vecinos reflejaban la expectativa, la curiosidad. La historia de Lucía había creado un vacío en sus vidas, un eco de preguntas sin respuestas. Hoy se llenará ese vacío, pensó, mientras una profunda paz lo envolvía. Al llegar al lugar sagrado, sintió que el aire estaba cargado de esperanza. Las paredes del templo parecían vibrar con el murmullo de las oraciones que resonaban en su interior, y la luz se filtraba a través de las ventanas, creando un juego de sombras danzantes sobre el suelo. Todo parecía estar en perfecta armonía. La comunidad se reunió y Martín, con voz temblorosa pero llena de convicción, comenzó a compartir su experiencia. «Hermanos, ayer, en este altar, el Señor me habló», comenzó. Sus palabras fluyeron como un arroyo. Contó sobre la revelación que había recibido, acerca de la promesa de que no estaban solos, de que había esperanza incluso en la oscuridad. Los murmullos de apoyo aumentaron, y Martín sintió que su fe se tejía con la de todos los presentes. Mientras hablaba, los corazones de la congregación se encendieron. «La fe de cada uno de ustedes ha sido un pilar en mis días de dudas», continuó. «Hoy no solo nos reunimos por Lucía, sino por todos nosotros. Es momento de unificarnos, de dejar atrás el miedo y abrazar la verdad que tanto hemos anhelado». Las lágrimas brotaron en algunos rostros, mientras las palabras de Martín calaban hondo. El poder de la comunidad y la fe conjunta empezaron a tejer un manto de unidad. Sin embargo, en medio de la euforia, un susurro inquietante se escuchó en su mente. ¿Y si Lucía no vuelve? ¿Y si lo que buscas está más allá de tu control? Etéreas, como sombras en sus pensamientos, esas dudas danzaban. Pero decidido, tomó un respiro profundo y ajustó su enfoque. Si es la voluntad de Dios, Lucía regresará. Y si no, nosotros seguiremos, porque somos fuertes juntos. Con cada oración, cada canto, la atmósfera se intensificaba. La comunidad comenzó a clamar, a adorar, y el sonido de su unión se alzaba hacia los cielos, resonando como un eco del pasado y un rayo de esperanza para el futuro. La fe palpable se entrelazaba con las súplicas, creando un ambiente donde lo milagroso parecía posible. Y entonces, en medio del clamor, Martín sintió una presencia, una energía en el aire. Un estremecimiento recorrió su espalda. Alguna respuesta universal parecía acercarse. ¿Podría ser?, se preguntó, sus pensamientos desbordantes. Cuando la última nota de alabanza se desvaneció, el templo se llenó de un silencio sagrado. El murmullo colectivo dio paso a una expectativa vibrante. En ese instante crucial, una sombra en la entrada del templo captó la atención de todos. Las miradas se elevaban a la puerta. Martín contuvo la respiración. La figura que se asomaba era conocida, llenando el espacio con una energía familiar y reconfortante. ¿Era ella? ¿Era Lucía? Las dudas estaban a punto de desvanecerse, mientras el misterio de su regreso se desplegaba ante ellos. El murmullo se transformó en un silencio expectante, cargado de emoción. Las miradas se intensificaron, los corazones palpitaron al unísono. Martín apenas podía creer lo que sus ojos veían. La figura que se asomaba era, sin duda, Lucía. Su cabello largo y rizado caía en cascada, iluminado por los rayos dorados del sol que entraban a raudales por la puerta. Lucía sonreía con una luz especial, esa que solo la esperanza puede brindar. Al cruzar el umbral, su presencia abarrotó el templo de un espíritu renovador. Era como si la propia fe del pueblo se materializara en ella, llenando cada rincón con un amor inquebrantable. La congregación, aún en shock, comenzó a aplaudir, y rápidamente el sonido se convirtió en un rugido de alabanza, un canto de reconocimiento por el regreso de su hermana, su amiga. Martín, con el corazón desbordante de emoción, dio un paso hacia adelante. «¡Lucía!», gritó,
y algo en su voz era un llamado a la vida, un eco de la fe que siempre habían llevado dentro. Ella lo miró con esos ojos que estaban llenos de historias, de revelaciones que aún estaban por contar. Martín, susurró Lucía, su voz suave como una brisa de verano. He regresado, pero no de la manera que imaginabas. Las palabras se deslizaron como un velo que nublaba la mente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Martín, sintiendo una mezcla de alegría y temor. La multitud contenía el aliento, sumergida en un silencio denso. Lucía dio un paso al frente, como si cada palabra que saliera de sus labios llevara consigo el peso de 5 años. He recorrido un camino que no esperaba, he visto cosas que transformaron mi alma, y cada día oraba por ustedes. No fue fácil, pero aquí estoy, no solo de vuelta, sino con un mensaje que traerá luz. Martín sintió que sus entrañas se apretaban. ¿Qué mensaje, Lucía?, preguntó, con la esperanza ardiendo en su interior. Ella levantó la mano, como si deseara que el murmullo de la multitud se callara. He aprendido que lo que nos une no es solo el pasado, sino la fe que forjamos juntos en la adversidad. La esperanza es más formidable de lo que creemos, y el amor es un poder divino que nunca muere. Las lágrimas comenzaron a caer en más de un rostro. Lucía estaba viva, presente, y su mensaje resonaba con fuego y verdad. Pero al mismo tiempo, las palabras parecían cargar una labor del corazón que resonaba en cada uno. Era como si lo que había aprendido en su ausencia fuera un testimonio para todos, un llamado a reavivar la fe. De repente, el ritmo del templo cambió. Martín sintió un cosquilleo en su interior. No solo era el regreso de Lucía lo que estaba en juego, era el renacer de la comunidad, la reactivación de la unión que habían cultivado en sus oraciones. Las oraciones que parecían vacías ahora llenaban su ser de energía. «¡Lucía!», gritó una mujer desde el fondo. «¿Qué debemos hacer?». «Debemos volver a creer», respondió Lucía, con una fervorosa determinación. «La vida que viví me reveló que los milagros están en nosotros, en cada acción, en cada oración. Ustedes son mi milagro, y juntos podemos hacer cosas extraordinarias». La comunidad estalló en aplausos y gritos de alegría, pero dentro de Martín una inquietud ardía. La revelación de Lucía prometía más de lo que habían imaginado, un camino lleno de desafíos y bendiciones. La pregunta latía en su mente: ¿qué otros secretos traía consigo Lucía? Mientras la adoración se renovaba, una sensación de anticipación llenó el aire. Bajo la enorme cúpula del templo, las luces se reflejaban en el rostro de Lucía, y todos sabían que esto solo era el principio de una nueva etapa. Pero, ¿cuáles serían las pruebas que afrontarían juntos en este nuevo capítulo de sus vidas? La curiosidad se tensaba, y la revelación de su mensaje ya estaba a punto de desatar un cambio en cada corazón presente. Lucía miró a su alrededor, capturando la energía en el aire. La risa y los abrazos se entrelazaban en un hermoso tejido de amor y comunidad. Pero también había un peso en su corazón, una sombra que empezaba a manifestarse en su mente. Sabía que su regreso era solo el principio, un primer paso en un camino lleno de desafíos. «Ahora escuchen», dijo, recuperando el control de la atmósfera. «Cada uno de ustedes tiene un papel que jugar. El viaje que enfrentaremos requiere mucha más que solo fe. También se necesita acción, valentía y disposición para enfrentar lo que viene». Martín observaba con reverencia. Cada palabra de Lucía era un eco profundo que resonaba dentro de su ser. El murmullo de la multitud disminuyó, casi como si el tiempo se detuviera. «¿Por dónde empezamos, Lucía? ¿Cuáles son esos desafíos?», preguntó. Ella sonrió, pero su mirada se tornó seria. «El mundo fuera de nuestras puertas ha cambiado. No podemos volver a la comodidad de lo que fue.
Necesitamos salir, compartir lo que hemos vivido y permitir que nuestra historia toque vidas. La adversidad nos ha fortalecido, pero hay muchos que siguen atrapados en la oscuridad. Nosotros debemos ser luz para ellos. Esa revelación le produjo un escalofrío a Martín. Era cierto, la comunidad había sido más fuerte en los momentos difíciles, y ahora tenían la oportunidad de compartir esa fortaleza con otros. ¿Cómo comenzamos a hacerlo?, cuestionó. Cada uno de nosotros tiene experiencias únicas, dijo Lucía, testimonios que pueden romper cadenas. Necesitamos reunirnos, orar y crear un plan. Desde aquí, desde nuestro hogar, podemos salir al mundo. Abracemos la vulnerabilidad, porque ahí es donde reside la verdadera fuerza. Las palabras de Lucía eran como flechas que daban en el blanco. ¿Vulnerabilidad? Todo el mundo temía ponerse en una posición vulnerable, pero en la fe, ahí era donde Dios comenzaba a obrar. Ese era el mensaje que había aprendido en su tiempo ausente. Un anciano del fondo se levantó, su voz resonando con sabiduría. Hemos vivido años de dolor, y aún hay heridas que sanar. ¿Y si tuvimos fe y no vimos el milagro? ¿Cómo podemos seguir adelante? Lucía se acercó al anciano, sus ojos llenos de compasión. Hermano mío, la fe no siempre concede lo que deseamos, pero sí nos prepara para lo que necesitamos. La verdadera magia está en la aceptación y el poder de sanar juntos. A veces, lo que parece un final es una oportunidad para renacer, para florecer en medio de las dificultades. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, reflejando el entendimiento colectivo. Martín sintió que la angustia del anciano era suya y la de todos. La fe no se trataba solo de recibir, sino de aprender a caminar, porque a veces las respuestas no llegan en el tiempo que deseamos. Cuando estemos listos, cada uno de nosotros puede compartir una historia, y será como encender una chispa, añadió Lucía. Juntos podemos encender un fuego que se esparcirá y tocará corazones. Nuestro dolor se convertirá en testimonio, y esos testimonios se transformarán en milagros. Justo como ustedes fueron mi milagro, nosotros seremos el de otros. El templo vibraba con nuevas emociones. Era un verdadero despertar de la comunidad, un renacer de sus esperanzas. La idea de transformar su dolor en luz y acción era liberadora, pero la pregunta persistía en el aire. ¿Serían capaces de dar ese paso? ¿Estaban listos para abrir sus corazones y salir al mundo? En ese momento de reflexión, el viento comenzó a soplar a través de las ventanas abiertas, trayendo consigo un susurro de promesa. Era un recordatorio de que la obra que comenzaba en ese templo no solo pertenecía a ellos, sino que resonaría en todo lugar que tocara. ¿Estaban listos para abrazar lo desconocido y permitir que la luz de su fe iluminara caminos impensables? Mientras la adoración continuaba y las oraciones se elevaban, un nuevo dilema surgió en la mente de Martín. La travesía hacia lo que vendría apenas comenzaba, y aún había una gran pregunta flotando en el aire. ¿Sería su fe suficiente para enfrentar lo que Dios tenía reservado para ellos en el futuro? El eco de las voces se transformó en un susurro colectivo, y el ambiente del templo se volvió casi sagrado. Lucía se dio cuenta de que las palabras que había compartido habían abierto un espacio en sus corazones. Había una mezcla de incertidumbre y esperanza flotando en el aire. Cada uno se miraba con una chispa en los ojos, y Martín sintió que aunque el camino hacia adelante era incierto, el viaje ya había comenzado. Hoy hagamos algo diferente, propuso Lucía, levantando su mano como si quisiera detener el tiempo. Vamos a dividirnos en pequeños grupos. Cada uno de ustedes deberá compartir su historia, esos momentos en los que sintieron que la fe les ofreció un destello de luz en la oscuridad. Murmullo de aprobación reverberó en la sala. Las sillas se movieron y pronto estaban organizados en círculos, listos para dar el primer paso hacia la vulnerabilidad. Lucía observó cómo la comunidad empezaba a abrirse, compartiendo risas, lágrimas y anécdotas que, en la seguridad de su templo, parecían ya no ser pesadas cargas.
A medida que las historias emergían, la atmósfera se llenó de emociones. Una madre habló de la angustia que sintió mientras su hijo enfrentaba una enfermedad devastadora. Un joven compartió cómo la soledad había marcado su vida hasta que un día decidió alzar la voz y buscar ayuda. Cada testimonio era un espejo reflejando la dura realidad, pero también la bellísima luz de la esperanza. Martín se sintió conmovido al escuchar cómo otros también habían lidiado con la tragedia y el desasosiego. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran solo de dolor, eran también de reconocimiento y unidad. En el fondo de su corazón, algo empezó a cambiar. Hoy estamos aquí, juntos, Lucía volvió a hablar, su tono suave pero firme. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos únicos, pero también hemos encontrado consuelo en este lugar y en cada uno de nosotros. Esto no es solo un testimonio de lo que hemos vivido, sino una promesa de lo que podemos construir juntos. Los murmullos se convirtieron en una poderosa oración colectiva. Las manos se entrelazaron y por un momento el tiempo pareció desdibujarse. Al final de la sesión de testimonios, un silencio reverente envolvió el templo. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes exteriores y su luz iluminó los rostros de aquellos reunidos, creando un ambiente cálido y sagrado. Lucía se sintió energizada, pues reconocía que cada historia compartida no solo era un paso hacia la curación personal, sino también hacia la misión que se habían propuesto. Ahora, mientras cerramos este día, nos preparamos para llevar nuestra luz más allá de estas paredes, anunció Lucía. La semana que viene, organizaremos una reunión abierta para quienes necesiten escuchar estas historias. Seremos faros en medio de la tormenta. Las palabras de Lucía resonaron en el alma. Las emociones brotaban de su ser, atrayéndolo a un nuevo destino. Pero una pregunta se instaló en su mente. ¿Y si al salir al mundo se encontraban con la resistencia que había acechado a su comunidad antes? Con cada paso hacia la afuera, la duda se entrelazaba con la fe. ¿Podrían ser lo suficientemente valientes para llevar la luz a quienes aún estaban atrapados en la oscuridad? La promesa de lo desconocido los llamaba, pero la sombra del miedo también acechaba sus corazones. Mientras se dispersaban, un nuevo impulso llenó el aire. Era tiempo de salir. ¿Pero qué? ¿Obstáculos encontrarían en su camino? Las respuestas aún estaban ocultas, y cada uno de ellos debía prepararse para enfrentarlas. La siguiente semana, la verdadera prueba comenzaría. ¿Cómo manejarían la resistencia del mundo exterior? ¿Sería su fe lo suficientemente para superar la oscuridad a la que se enfrentarían una vez más? La historia de su viaje apenas había comenzado. La semana siguiente llegó con un aire de expectación y nerviosismo. El templo, que una vez había sido solo un refugio seguro, ahora pulsaba con una energía vibrante, casi palpable. Lucía y Martín se habían llegado a encontrar antes de la reunión, ambos con la mirada intensa, como si sintieran el eco de las historias aún flotando alrededor de ellos. La luz del sol se colaba por las ventanas, bañando el lugar en un brillo dorado, un símbolo perfecto de la esperanza que querían llevar al mundo. ¿Estás listo?, le preguntó Lucía a Martín mientras revisaban los detalles finales. Aún sentía un nudo en el estómago, una mezcla entre ansiedad y emoción. «Listo, y asustado», respondió Martín. «No sé cómo reaccionará la gente. ¿Qué pasa si nuestras historias no resuenan como esperábamos? Lo importante es abrir el corazón. No podemos controlar lo que otros digan o sientan, pero sí podemos ser auténticos», le animó Lucía, tomando su brazo con afecto. «Cada voz cuenta, cada experiencia es válida. La luz no se encuentra solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos cada palabra». A medida que la comunidad iba llegando, la atmósfera se tornaba cada vez más densa en un sentido positivo. Familias completas se reunieron, muchos abrazándose, otros intercambiando palabras de aliento y risas. El eco de los cuerpos al entrar, mezclado con los murmullos de expectativa, formaba una melodía de unidad y valentía. Martín se paró de pie junto a Lucía y observó cómo cada vez más personas entraban en el templo.
Se dirigía a un grupo de jóvenes que había visto luchar personal y espiritualmente. Estaban ahí, sentados cerca, ávidos por escuchar. Era una oportunidad que no podían dejar pasar. Algunos se preguntarán por qué estamos aquí, comenzó Martín, sintiendo que la voz tímida al principio ahora se convertía en un susurro reflexivo. Estamos aquí porque hemos visto la lucha de la vida y hemos sentido la falta de luz alguna vez, pero también hemos sentido la mano de Dios guiándonos a través de esas oscuridades. La gente escuchaba con atención y en sus rostros se podía ver la identificación con su relato. Apoyándose en su propia historia, compartió cómo había estado atrapado en una espiral de dudas y sombras, pero luego, al final de su viaje interno, se había encontrado con un brillo de verdad que parecía iluminar el camino perdido. A medida que las historias comenzaban a fluir del grupo, el templo se llenó de testimonios que resonaban profundamente. Uno tras otro, corazones latían a un ritmo compartido, mientras hablaban de sus luchas, de la soledad y de los momentos en que la fe parecía desvanecerse. Pero también revelaron esos destellos de luz, los pequeños milagros diarios que los habían sostenido, recordándoles que había algo más grande que ellos. Los rostros entre la multitud empezaron a brillar. Algunos susurraban, se pasaban pañuelos y sonrisas, mientras las lágrimas afloraban. La comunidad se evidenciaba más unida que nunca. Cada historia se entrelazaba con la misma esencia de esperanza. El ambiente se tornó casi eléctrico. Se sentía la presencia de lo divino entre ellos. «Mirad», exclamó Lucía, señalando hacia la ventana. Un rayo de luz dorada parecía perforar las nubes, bañado en el brillo del sol que iluminaba a cada persona allí presente. Esto es una señal, amigos, una señal de que nuestras historias son escuchadas y que nuestras luces pueden brillar incluso en la noche más oscura. Era el momento culminante. Todos respiraban profundo, sintiendo la conexión espiritual que se había formado. Pero en el aire una pregunta flotaba, algo que aún debía ser respondido. ¿Estamos listos para salir afuera y llevar este amor al mundo que nos rodea, o permitiremos que el miedo nos detenga? Martín miró a su alrededor, a los ojos resplandecientes y decididos de la comunidad, sabiendo que habían llegado a un cruce. Aquel día no solo compartían historias, estaban en el umbral de algo mucho más grande. La próxima prueba estaba a la vuelta de la esquina. Los caminos inciertos aguardaban. ¿Qué harían entonces? El murmullo de la congregación se desvaneció, pero el eco de sus corazones palpitaba con fuerza. Cada mirada, cada emoción compartida se sentía como un lazo más fuerte que nunca. Lucía, aún llena de energía, sintió que algo poderoso se estaba gestando en el ambiente. Miraba el rostro de Martín, notó que sus dudas se desvanecían poco a poco. «¿Cómo vamos a hacerlo?», preguntó Martín, su voz ahora una mezcla de emoción y determinación. «¿Cómo saldremos de estas paredes y compartiremos esta luz con el mundo?». «Comenzaremos por ser ejemplos», respondió Lucía, mirándolo con firmeza. «Cada pequeño acto de amor cuenta. A veces las grandes transformaciones comienzan con pasos sencillos». Afuera, el viento soplaba suavemente, como si el mismo universo respaldara sus intenciones. Las nubes que antes ocultaban el sol ahora se disipaban, dando paso a un cielo despejado. Aquello no era mera coincidencia, sentían que era un mensaje divino. El pueblo necesitaba de ellos, necesitaba escuchar las verdades que habían llevado en su interior tanto tiempo. Con un gesto decidido, Lucía propuso organizar equipos para salir al vecindario, para crear espacios de conversación y oración. Nadie debería sentirse solo en su lucha. «Vamos a llevar esta luz al corazón de nuestra comunidad», dijo. Su voz resonaba como un tambor que animaba a los demás a unirse. Martín, contagiado por el fervor de Lucía, tomó la palabra. Explicó que a menudo escondemos nuestras luchas, pero en la vulnerabilidad también había poder. Si compartimos nuestras cicatrices, otros se sentirán valientes para abrir sus propias historias, dijo. Todos asentieron sintiendo la gravedad de lo que estaban a punto de hacer.
Después de unos minutos de planeación, los grupos se formaron. Con un espíritu renovado, cada miembro tomó un rollo de papel en blanco y empezó a escribir mensajes de aliento que planeaban dejar en cada puerta. Mientras los jóvenes se agrupaban en parejas, los adultos abrazaban la idea de ir con alimentos y palabras de esperanza a las familias que lo necesitaban. Los rostros radiaban emoción. El templo había sido solo un punto de encuentro, pero ahora se convertía en un centro de transformación. Mientras se preparaban para salir, Lucía miró a sus amigos y dijo con una sonrisa: «Cada uno de nosotros es un faro. Si todos brillamos juntos, podremos iluminar incluso la noche más oscura». La emoción en el aire era palpable. Sentían como si ese impulso fuera más que un acto, era una misión sagrada. Con cada paso que daban hacia la calle, el eco de sus historias resonaba no solo en sus corazones, sino en el universo. Era un acto de fe que se transformaba en acción. Al salir del templo, se dieron cuenta de que no solo llevaban palabras, sino un legado de transformación. La luz que estaban dispuestos a compartir crecería con cada interacción. Pero mientras caminaban, algo inesperado ocurrió. Un hombre, cuya mirada mostraba una mezcla de desesperación y esperanza, se acercó a ellos con un mensaje que heló la sangre. «Necesito ayuda», dijo con voz quebrada. «Mi familia está en problemas y no sé a quién recurrir». El grupo se detuvo, sintiendo la urgencia en su corazón. Martín dio un paso adelante, su espíritu ya listo para responder. «Estamos aquí para ver cómo podemos ayudarte», respondió mientras el hombre los miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. La aventura había comenzado. Un nuevo camino se abría frente a ellos, lleno de oportunidades para brillar. Pero algo inesperado ocurrió. Un hombre, cuya mirada mostraba una mezcla de desesperación y esperanza, se acercó a ellos con un mensaje que heló la sangre. «Necesito ayuda», dijo con voz quebrada. «Mi familia está en problemas y no sé a quién recurrir». El grupo se detuvo, sintiendo la urgencia en su corazón. Martín dio un paso adelante, su espíritu ya listo para responder. «Estamos aquí para ver cómo podemos ayudarte», respondió, mientras el hombre los miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. La aventura había comenzado. Un nuevo camino se abría frente a ellos, lleno de oportunidades para brillar. Pero esa simple reunión con el hombre había despertado una inquietante pregunta. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar el dolor y la lucha ajena? ¿O el costo de su misión sería mayor de lo que pensaban? Un giro inminente se hacía evidente. ¿Cómo resolverían este nuevo desafío? La noche había caído sobre San Juan de los Lagos, pero el corazón de Martín palpitaba con la luz del día. Había mucho por hacer. Junto a Lucía y el grupo que se había formado, la realidad se sentía vibrante. La historia no solo había regresado, había renovado su propósito. El hombre que se les había acercado parecía abatido. Su nombre era Andrés, y su voz temblaba mientras relataba cómo su familia enfrentaba una terrible crisis. La tristeza en sus ojos contaba historias de miedo y desesperanza. Martín miró a Lucía, y un entendimiento tácito pasó entre ellos. No solo estaban allí por su propia historia, estaban allí para ser la luz para otros. «Andrés», dijo Martín, su voz firme, «no estás solo. Hoy somos todos familia, vamos a caminar este camino contigo». Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Andrés. Juntos decidieron ir a su casa. Mientras caminaban, tragaron el nudo de incertidumbre y preocupación. ¿Sería realmente suficiente para aliviar el dolor que Andrés cargaba? Al llegar a la casa, la situación se hizo visible. Un hogar descuidado, las ventanas cubiertas de polvo, el aire denso con la fragancia del miedo y el desánimo. Los hijos de Andrés, pequeños y asustados, se acurrucaban juntos en un rincón. La vida había dejado huellas en sus almas. «Vamos a orar», propuso Lucía, con voz suave pero llena de convicción. Se sentaron juntos en el suelo, formando un círculo. Las manos se entrelazaron, un acto sagrado que renovaba su conexión. «Señor», comenzó Martín, «hoy venimos ante ti por nuestra familia, por la familia de Andrés. Te pedimos que nos llenes de luz y fortaleza, que nos ayudes a encontrar el camino». Las palabras fluyeron y el peso que parecía tomar el viento fue suavizándose. Mientras oraban, una paz inexplicable empezó a llenar el ambiente.
Martín se dio cuenta de que esa paz no solo era para Andrés, sino que también para ellos. En el corazón de cada uno la fe se alimentaba mutuamente. Cuando terminaron, Andrés miraba con lágrimas en los ojos. «No sabía que esto aún existía», murmuró. «La gente compartiendo, reuniéndose». «Es por eso que estamos aquí», dijo Lucía, «porque cada uno de nosotros ha enfrentado su propia oscuridad, y ahora estamos juntos en la luz. Esperamos hacer una diferencia, no solo para ti, sino para toda nuestra comunidad». Martín sintió que algo nuevo brotaba en su interior. Había pasado mucho tiempo buscando respuestas, pero ahora se daba cuenta de que las respuestas podían estar en acciones simples, en ayudar a otros, en compartir su luz. Con cada palabra y cada abrazo, su fe se fortalecía. Los niños de Andrés comenzaban a sonreír, contagiados por la luz que estaba surgiendo en ese lugar. Martín y Lucía llegaron a comprender que lo que había comenzado como una simple reunión se había convertido en algo mucho más grande, una misión para esparcir amor en cada rincón. Al salir de la casa de Andrés, el grupo reflexionó sobre lo vivido. «Hemos hecho mucho hoy», dijo Martín, «pero el camino aún sigue». Dijo Martín, «pero el camino aún sigue». Lucía asintió, su mirada llena de determinación. «Hoy hemos visto que pequeños actos generan grandes cambios. Seguir adelante, unidad». Los corazones estaban encendidos, y la comunidad, que alguna vez había estado dividida, comenzaba a sentir el eco de la esperanza. Tenían que salir y llevar el mensaje. Cada historia compartida, cada abrazo será como un hilo que coserá a nuestra comunidad, dijo Martín. Esta sería una travesía compartida. Decidieron organizar una serie de encuentros donde cada persona podría compartir su historia, donde crearía lazos en la lucha que todos enfrentaban. Allí el miedo no tendría espacio. El amor iba a florecer. La siguiente semana, al regresar al templo, la atmósfera vibraba con una energía de expectativa. Familias y amigos llenaban los asientos. Muchos estaban ahí para contar sus historias, otros para escuchar, otros simplemente para ser parte de la luz. Martín se dirigió al podio y su voz resonó con gratitud. «Hoy estamos en presencia de amor. Recordemos que no estamos solos. Cada historia tiene un poder. Hoy, permitir que nuestras voces se escuchen. Hoy, sanamos juntos». El murmullo comenzó a crecer, los testimonios fluyeron, y ese templo se convirtió en un santuario de amor y unidad. La fe se mezcló con las historias, y cada uno sentía cómo sus cargas eran aligeradas. La comunidad empezó a comprender que la debilidad también es valiente, que cada cicatriz es un testimonio de vida. Con cada historia compartida, más luz inundaba sus corazones. La risa y las lágrimas comenzaron a entrelazarse, formaban puentes entre ellos. Cuando la sesión finalmente concluyó, una súbita plenitud llenó el lugar. El aire vibraba, una sensación de renacimiento. «Esto es solo el comienzo», dijo Lucía, su mirada iluminada. Martín sonrió, comprendiendo que este era su verdadero milagro. No solo la transformación de Lucía, sino la transformación de cada uno, juntos, en unidad. Al salir del templo, un nuevo amanecer les esperaba. «Llevemos nuestro mensaje más allá», murmuró Martín. Y así, con fe en sus corazones y amor como su guía, se aventuraron a iluminar cada rincón, a llevar esperanza a quien la necesitara. La comunidad había decidido cambiar su historia, ser faros de luz. Pero el viaje no había terminado. Desafíos aún esperaban a la vuelta. ¿Serían realmente lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que vendría? La historia apenas comenzaba. Ahora necesito que tomes acción. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios tus reacciones y testimonios sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la comunidad de la fe. Juntos haremos que la luz brille más.